¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no elegiste? Como si cargaras cadenas invisibles que nadie más puede ver, pero que pesan toneladas sobre tu alma. Has despertado sintiendo que tu pasado te tiene encadenado, que tus errores te persiguen como guardianes implacables, que tus miedos son los capataces que te obligan a seguir construyendo una vida de desesperación ladrillo tras ladrillo. Hola, amado hermano. Hola, querido amigo. Bienvenido a este refugio, donde la verdad de Dios rompe toda cadena. Hoy vamos a explorar la liberación más poderosa de la historia, el Éxodo. Pero antes de sumergirnos en esta narrativa épica, necesito que hagas algo. Dale like a este video, suscríbete al canal, activa esa campanita de notificaciones porque este mensaje podría ser exactamente el grito de libertad que tu alma necesita escuchar hoy. Y cuando termines, quiero que dejes un comentario diciendo simplemente amén, porque tu testimonio fortalece a miles que también necesitan creer que la libertad es posible. Hace más de 3400 años, en las arenas ardientes de Egipto, un pueblo entero vivía bajo el látigo más cruel jamás conocido. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, aquellos que llevaban la promesa divina en su ADN, habían sido reducidos a máquinas de trabajo, a herramientas desechables para construir los monumentos de un faraón que se creía Dios. La Biblia nos dice en Éxodo 1, versículos 13 y 14, que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo. No estamos hablando de un trabajo difícil, estamos hablando de esclavitud brutal, diseñada para quebrar el espíritu humano. 430 años de opresión sistemática, donde cada amanecer traía el mismo mensaje desesperanzador: no eres nadie, no vales nada, naciste para servir, morirás sirviendo. Pero aquí está lo que debes entender. Esta esclavitud física era solo el símbolo visible de algo mucho más profundo y mucho más universal. Los israelitas no solo construían ciudades para Faraón, estaban atrapados en un sistema completo que definía su identidad, limitaba su imaginación y mataba sus sueños. Cada ladrillo que fabricaban era una mentira que se repetían a sí mismos. Esto es todo lo que soy. Esto es todo lo que seré. ¿Te suena familiar? Porque la esclavitud, amado hermano, no siempre viene con cadenas de hierro. A veces viene con cadenas de vergüenza, con grilletes de adicción, con calabozos de trauma, con muros de ansiedad que te hacen prisionero en tu propia mente. Los israelitas gemían bajo el peso de ladrillos físicos. ¿Bajo qué peso gimes tú? Escucha esta verdad aterradora. El faraón no solo quería el trabajo de Israel, quería su alma. Por eso ordenó en Éxodo 1, versículo 16, que mataran a todos los bebés varones hebreos. ¿Entiendes la estrategia demoníaca? No solo esclavizar el presente, sino asesinar el futuro. Eliminar la esperanza desde la cuna. Asegurarse de que ninguna generación pudiera levantarse y decir basta. Y aquí está el paralelo escalofriante con tu vida hoy. El enemigo de tu alma no solo quiere esclavizar tu presente con pecados, adicciones o miedos. Quiere matar tu futuro antes de que nazca. Quiere ahogar tus sueños en el río de la desesperanza. Quiere que creas que el cambio es imposible, que la libertad es una fantasía, que naciste para vivir derrotado. Los israelitas trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, fabricando ladrillos sin paja, una crueldad adicional que el faraón impuso cuando Moisés comenzó a hablar de liberación. Puedes imaginar la desesperación, hacer lo imposible con recursos cada vez menores, mientras los capataces gritaban más rápido, más fuerte, sin excusas. Y en medio de ese infierno terrenal, algo mortal comenzaba a suceder en el corazón del pueblo. Se estaban acostumbrando. La esclavitud se estaba volviendo normal. El dolor se estaba convirtiendo en rutina.
Y esa, querido amigo, es la fase final de cualquier esclavitud. Cuando dejas de pelear, cuando aceptas las cadenas como parte de tu identidad, cuando tu prisión se convierte en tu hogar. Pero déjame decirte algo que hará temblar los cimientos de cualquier Egipto que te tenga cautivo. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Éxodo 2, versículos 23 al 25, dice que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. El Dios del universo oyó, se acordó, y decidió que había llegado la hora de la liberación más poderosa de la historia. Tu clamor hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, tiene exactamente el mismo poder para mover el corazón de Dios. Aquí está la verdad que cambia todo. La esclavitud de Israel no fue un accidente histórico, fue una prefiguración profética de la esclavitud espiritual de toda la humanidad. Pablo lo explica en Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Cada vez que obedeces al pecado, estás fabricando ladrillos para tu propio faraón. Cada vez que cedes ante la tentación, estás añadiendo una piedra más a las murallas de tu prisión, y el enemigo, como aquel antiguo faraón, se ríe mientras construyes tu propia cárcel. Pero lo que el enemigo no entiende es que el mismo Dios que libertó a Israel de Egipto ha prometido libertarte a ti. La esclavitud, ya sea en el antiguo Egipto o en tu vida hoy, comparte características aterradoras. Primera, despoja identidad. Los israelitas pasaron de ser el pueblo del pacto a ser solo números, manos para trabajar, cuerpos para explotar. Has perdido de vista quién eres en Cristo. Segunda, roba esperanza. Cada día era idéntico al anterior, con cero expectativa de cambio. ¿Vives sin esperar que algo nuevo pueda suceder? Tercera, normaliza el dolor. Después de años de sufrimiento, el dolor se vuelve la línea base de la existencia. ¿Has aceptado tu prisión como si fuera tu destino? Y cuarta, hace que dependas de tu opresor. Los israelitas comían el pan de sus esclavizadores, vivían en las condiciones que sus amos permitían. ¿De qué o de quién dependes que no sea Dios? Pero hoy, amado hermano, querido amigo, ha llegado tu momento de zarza ardiente. Ha llegado el momento donde Dios interrumpe tu esclavitud y dice tu nombre. Ha llegado el instante donde el cielo declara que tus cadenas ya cumplieron su tiempo y que la liberación está en marcha. Israel clamó durante 430 años antes de ver la primera señal de libertad. Quizás tú has clamado durante años, décadas, y te preguntas si Dios realmente escucha. La respuesta es un sí atronador que hace temblar los cimientos del infierno. Dios escuchó entonces. Dios escucha ahora. Y cuando Dios decide que es hora de libertad, ningún faraón, ninguna cadena, ningún sistema de opresión puede detener lo que está a punto de desatarse. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás fabricando ladrillos para un faraón que nunca te dejará ir por voluntad propia? ¿O levantarás tu voz en un clamor desesperado que atraviese los cielos y active la mano poderosa del Dios libertador? La esclavitud de Egipto terminó no porque Faraón tuvo misericordia, sino porque Dios intervino con poder devastador. Tu esclavitud, cualquiera que sea, terminará no porque tengas fuerza suficiente, sino porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo está a punto de abrir un camino imposible en tu vida. Este es tu éxodo. Esta es tu liberación. Y comienza hoy, ahora mismo, con un simple reconocimiento. Estoy en esclavitud y necesito que Dios me liberte. No olvides dejar tu amén en los comentarios. Queremos leerte, queremos orar contigo, porque juntos somos la comunidad de los libertados, el pueblo del Éxodo, aquellos que salimos de Egipto para entrar a la promesa. Nos vemos en el próximo capítulo.
donde exploraremos el grito que movió el cielo y cómo tu clamor hoy tiene poder para activar la intervención divina. Este canal es tu refugio. Bienvenido a tu liberación. ¿Cuánto tiempo puede soportar el alma humana antes de quebrarse por completo? ¿Cuántas noches puedes llorar en silencio antes de que tu corazón se endurezca y la esperanza se convierta en un recuerdo lejano? ¿Alguna vez has clamado a Dios con tanta desesperación que sentiste que tus palabras se perdían en el vacío, que el cielo era de bronce y que nadie, absolutamente nadie, estaba escuchando tu dolor? Amado hermano, querido amigo, hoy vas a descubrir una verdad que hará pedazos esa mentira. Dios siempre, siempre escucha el clamor de los quebrantados. Y no solo escucha, actúa. Si aún no has dado like a este video, hazlo ahora. Suscríbete y activa la campanita porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el punto de quiebre entre tu desesperación y tu liberación. 430 años. Ese fue el tiempo exacto que el pueblo de Israel vivió en Egipto, según Éxodo 12, versículo 40. Generaciones enteras nacieron, trabajaron como esclavos y murieron sin ver jamás un solo día de libertad. Los abuelos contaban historias de un Dios que había hecho promesas a Abraham, pero esas historias comenzaban a sonar como cuentos de hadas, como fantasías de un pasado glorioso que probablemente nunca existió. El látigo era real, el dolor era real, los ladrillos eran reales. ¿Dónde estaba ese Dios de las promesas? Y sin embargo, en medio de esa oscuridad absoluta, algo profundo estaba sucediendo en el corazón colectivo del pueblo. Habían llegado al límite. El dolor ya no podía ser soportado en silencio. Y cuando el alma humana alcanza ese punto de quiebre total, sucede algo poderoso. El gemido se convierte en clamor. Éxodo 2, versículos 23 al 25, nos dice algo absolutamente revolucionario. Aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Escucha cada palabra de este pasaje, porque aquí está la anatomía de un milagro que todavía funciona hoy. Primero, ellos clamaron. No fue una oración educada, no fue un rezo religioso, fue un grito visceral de desesperación absoluta. Segundo, su clamor subió a Dios, atravesó dimensiones, rompió barreras, llegó directamente al trono del Altísimo. Tercero, Dios oyó. Cuarto, Dios se acordó de su pacto. Y quinto, Dios los reconoció, los vio, decidió intervenir. ¿Entiendes lo que esto significa para tu vida hoy? Tu clamor no está cayendo en oídos sordos. Cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu cuarto, cada oración desesperada que has susurrado cuando nadie te veía, cada gemido que ha salido de lo más profundo de tu espíritu quebrantado, todo ha subido al cielo. Dios ha escuchado cada palabra, ha contado cada lágrima y ha estado preparándoos tu liberación incluso cuando tú pensabas que había olvidado tu nombre. El enemigo te susurra que has orado demasiado tiempo sin respuesta, que tu caso es diferente, que tu esclavitud es permanente. Pero esa es una mentira del infierno diseñada para que dejes de clamar justo antes del momento de tu éxodo. Pero aquí está lo que cambia todo. Dios no solo escuchó, sino que decidió actuar. Y cuando Dios decide que es tiempo de liberación, busca un instrumento humano. En el desierto de Madián, un hombre de 80 años llamado Moisés apacentaba ovejas, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de tener el encuentro más transformador de su vida. Éxodo 3, versículos 1 y 2, dice: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová,
en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Una zarza común, un día común, un momento que parecía ordinario. Pero cuando Dios decide interrumpir tu vida, lo ordinario se vuelve extraordinario en un instante. Moisés se acercó para ver este fenómeno imposible, fuego que arde pero no consume. Y cuando se acercó, Dios lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés. Y cuando Dios te llama por tu nombre desde el fuego de su presencia, tu vida nunca, jamás, vuelve a ser la misma. Dios le dijo en el versículo 7, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Dios vio, Dios oyó, Dios conoció. Cada verbo es un martillo que destruye la mentira de que Dios es indiferente a tu sufrimiento. El Dios del universo no solo está consciente de tu dolor, está profundamente involucrado en él y ha decidido que es hora de hacer algo al respecto. Pero hay algo más en este encuentro de la zarza ardiente que no puedes perderte. La zarza ardía, pero no se consumía. Esa imagen es profundamente profética de lo que Dios hace con su pueblo. Israel había estado en el fuego de la aflicción durante 430 años, pero no fueron consumidos. El fuego de Faraón los probó, los purificó, pero no los destruyó, porque el fuego de la presencia de Dios los sostenía. Estás en el fuego ahora mismo. ¿Sientes que las llamas de la prueba te rodean por todos lados? Aquí está la promesa. Si Dios está en medio de tu fuego, no serás consumido. Saldrás refinado, purificado, más fuerte, pero no destruido. Isaías 43, versículo 2 lo confirma. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios entonces le da a Moisés la misión: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo. Dios no solo escuchó el clamor, no solo decidió intervenir, sino que diseñó un plan específico, detallado y poderoso, para ejecutar la liberación más grande de la historia. Y ese mismo Dios tiene un plan específico para tu liberación. No es un plan genérico, es un plan diseñado exactamente para tu situación, para tu Egipto particular, para tus cadenas específicas. Moisés, por supuesto, tuvo miedo, puso excusas, dijo: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios respondió con la única garantía que necesitas: ciertamente, yo estaré contigo. No necesitas ser suficiente, necesitas que Dios esté contigo. No necesitas tener todas las respuestas, necesitas conocer al Dios que las tiene. No necesitas sentirte calificado, necesitas estar disponible para que el Dios Todopoderoso te use. Moisés preguntó cómo se llama este Dios que lo enviaba, y Dios respondió con el nombre más poderoso jamás revelado: Yo soy el que soy, el Dios eterno, autoexistente, que no depende de nada ni de nadie, el Dios que es todo lo que necesitas, que sea en cualquier momento que lo necesites. Aquí está la conexión directa con tu vida hoy. El mismo clamor que activó la zarza ardiente, que movió a Dios a descender y planear el éxodo, ese mismo clamor sigue funcionando hoy. Romanos 8, versículo 26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú ya no tienes palabras, cuando tu dolor es tan profundo que no puedes articular una oración, el Espíritu Santo traduce tus gemidos en intercesión poderosa que llega al trono de Dios. Tu clamor nunca está solo. Tu grito está respaldado por el Espíritu de Dios, que lo lleva directamente al corazón del Padre. Entonces, ¿qué esperas? ¿Seguirás guardando silencio mientras las cadenas te aprisionan? ¿O levantarás tu voz en un clamor que active la intervención divina? Israel clamó, y Dios bajó. Tú clamas,
Y Dios responde, no con las migajas de un consuelo superficial, sino con un plan de liberación total que hará temblar los cimientos de cualquier sistema que te tenga cautivo. El grito que movió el cielo hace más de 3000 años sigue teniendo el mismo poder hoy. Dios escucha, Dios ve, Dios conoce tus angustias y ha decidido que es tiempo de tu zarza ardiente, de tu encuentro transformador, de tu misión de libertad. Deja tu amén en los comentarios. Queremos saber que este mensaje llegó a tu corazón, porque cuando el pueblo de Dios clama al unísono, el infierno tiembla y el cielo se moviliza. En el próximo capítulo, veremos la confrontación épica entre Moisés y Faraón, y descubriremos qué faraones debes enfrentar tú hoy. Este es tu refugio. Esta es tu comunidad. Bienvenido a la revolución del clamor que mueve montañas. ¿Qué haces cuando el sistema entero está diseñado para aplastarte? ¿Cuándo enfrentas un poder tan grande que cualquier resistencia parece suicida? ¿Alguna vez has estado delante de un gigante que controla tu destino, que tiene todo el poder sobre tu vida, y te has preguntado si Dios realmente puede derribar esos muros imposibles? Amado hermano, querido amigo, hoy vas a presenciar la confrontación más épica de la historia. Un anciano, con un bastón contra el imperio más poderoso del mundo. Y lo que verás cambiará para siempre tu perspectiva sobre qué batallas puede ganar Dios. Si no has dado like, hazlo ahora. Suscríbete, activa la campanita, porque lo que viene a continuación es guerra espiritual en su máxima expresión. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un mensaje simple y directo de parte de Jehová Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue arrogante, burlona y cargada de desprecio. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En ese momento, comenzó una guerra que no era solo entre Moisés y Faraón, era entre el Dios Altísimo y todos los falsos dioses de Egipto. Esta no era una negociación política, era una declaración de guerra espiritual, donde el cielo iba a demostrar que ningún poder terrenal, ningún sistema de opresión, ningún falso Dios puede resistir cuando el Dios verdadero dice basta. Dios le dijo a Moisés algo absolutamente estratégico en Éxodo 7, versículo 3. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Por qué Dios haría eso? Porque no solo quería liberar a Israel, quería demoler completamente la cosmovisión egipcia. Cada plaga iba a ser un golpe directo contra un dios específico del panteón egipcio, probando que esos ídolos eran impotentes, mudos, inútiles. Dios estaba a punto de exponer públicamente la farsa religiosa más grande de la época. Y cuando Dios decide exponer la mentira en tu vida, ninguna máscara religiosa, ningún ídolo oculto, ningún sistema de creencias falso puede permanecer de pie. La primera plaga fue devastadora. El río Nilo se convirtió en sangre. Éxodo 7, versículos 20 y 21, dice que Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el río, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, y los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. El Nilo era el corazón de Egipto, su fuente de vida, su dios supremo. Los egipcios adoraban a Hapi, el dios del Nilo, a Osiris, cuyo sistema circulatorio supuestamente era el río mismo. Dios tomó su dios más importante y lo convirtió en muerte. ¿Entiendes el mensaje? Aquello en lo que confías más que en Dios, aquello que has convertido en tu fuente de vida, Dios puede transformarlo en tu mayor vergüenza para enseñarte dónde está realmente el poder. Pero Faraón no cedió. Los magos de Egipto replicaron el milagro con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció. Así que vino la segunda plaga, una invasión masiva de ranas. Éxodo 8, versículos 3
y dice que el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Esta plaga atacaba directamente a Heket, la diosa egipcia del nacimiento con cabeza de rana, considerada sagrada e intocable. Dios convirtió su deidad protectora en una pesadilla repugnante que invadía cada rincón de sus vidas. Las ranas estaban en la comida, en las camas, en los lugares más íntimos. Dios estaba diciendo: tus dioses no te protegen, te atormentan. El faraón, desesperado por el asco de las ranas muertas apiladas por todas partes, llamó a Moisés y le rogó que orara a su Dios para quitar la plaga. Prometió dejar ir al pueblo. Pero cuando Dios removió las ranas, Faraón endureció su corazón nuevamente y rompió su promesa. ¿Te suena familiar? Es el patrón del corazón no arrepentido. Clama a Dios en la crisis. Promete cambiar, pero cuando el alivio llega, vuelve a la misma esclavitud. ¿Cuántas veces has prometido a Dios que cambiará si te saca de ese problema, solo para olvidarte de tu promesa cuando el dolor pasa? El faraón estaba jugando un juego mortal, y cada negativa lo acercaba más al juicio final. Entonces, vino la tercera plaga sin advertencia previa. Aarón golpeó el polvo de la tierra, y todo el polvo se convirtió en piojos por todo Egipto, tanto en los hombres como en las bestias. Esta vez, los magos intentaron replicar el milagro, pero no pudieron. Y dijeron a Faraón en Éxodo 8, versículo 19, «Dedo de Dios es este». Incluso los hechiceros enemigos tuvieron que reconocer que un poder superior estaba operando. El polvo de Egipto, que representaba sus recursos naturales, su tierra, su territorio, se había vuelto contra ellos. Nada estaba a salvo. Ningún rincón de Egipto escapaba del juicio. Y aún así, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. La cuarta plaga fue quirúrgicamente precisa. Enjambres de moscas invadieron toda la tierra de Egipto, pero con una diferencia clave. Éxodo 8, versículo 22 dice: «Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra». Por primera vez, Dios hizo una distinción visible entre su pueblo y los egipcios. Las moscas cubrían las casas egipcias, pero las casas hebreas estaban limpias. El mensaje era claro: Dios protege a los suyos, incluso en medio del juicio. Cuando el mundo se desmorona alrededor tuyo, si estás cubierto por la sangre del pacto, Dios hace una diferencia entre tú y aquellos que lo rechazan. Cada plaga no era solo un desastre natural, era una declaración teológica. Dios estaba gritando a Egipto y a todas las naciones: «Yo soy Jehová, y no hay otro. No hay Dios fuera de mí». Los dioses de Egipto, con todos sus templos magníficos, sus sacerdotes poderosos, sus rituales elaborados, eran completamente impotentes ante el Dios de Israel. No pudieron detener ni una sola plaga. No pudieron proteger a sus adoradores. No pudieron hacer nada, excepto quedarse en silencio, mientras el Dios verdadero demostraba su dominio absoluto. Y esa misma verdad se aplica hoy a cualquier ídolo que hayas levantado en tu corazón. Dinero, fama, relaciones, seguridad, control. Cuando Dios decide confrontar tus ídolos, caerán como fichas de dominó. Aquí está la aplicación directa para tu vida. ¿Qué faraones enfrentas tú hoy? ¿Qué sistemas de opresión te tienen atrapado? ¿Qué gigantes se burlan de tu fe y te dicen que el cambio es imposible? Puede ser un jefe abusivo, una adicción que parece invencible, un patrón familiar de pecado, una enfermedad que los doctores no pueden curar, una situación financiera que te está ahogando. Pero escucha esta verdad como un trueno. El mismo Dios que convirtió el Nilo en sangre,
que humilló a los dioses de Egipto, que demostró su poder absoluto contra el imperio más grande del mundo. Ese mismo Dios está de tu lado. No estás peleando solo contra carne y sangre, estás respaldado por el poder que creó el universo. Pero debes entender algo crucial. Dios no solo quiere resolver tu problema, quiere exponer tus ídolos. Quiere mostrarte en qué has estado confiando más que en Él. Cada plaga reveló una dependencia falsa de los egipcios. ¿En qué confías tú cuando Dios no está en la ecuación? ¿Tu inteligencia? ¿Tu dinero? ¿Tus conexiones? ¿Tu apariencia? Dios permitirá que esas cosas fallen para que finalmente pongas toda tu confianza en Él solo. No es crueldad, es liberación. Porque mientras sigas confiando en dioses falsos, seguirás siendo esclavo. Entonces, ¿cuál será tu respuesta? ¿Endurecerás tu corazón como Faraón, resistiendo la voz de Dios hasta el juicio final? ¿O te humillarás? Reconocerás que tus dioses son impotentes y clamarás al único que puede realmente salvarte. Las primeras plagas fueron solo el calentamiento. Lo que viene después es aún más devastador. Úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte. Pero también viene la liberación total para aquellos que claman al Dios verdadero. La confrontación épica entre el cielo y el infierno está sucediendo ahora mismo en tu vida. Elige tu bando, tú. Deja tu amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que ningún faraón puede resistir cuando Dios dice que es tiempo de libertad. En el próximo capítulo veremos algo aterrador: el corazón endurecido y la peligrosa resistencia a la gracia. Porque rechazar a Dios tiene consecuencias eternas. Este es tu refugio. Esta es tu verdad. Bienvenido al campo de batalla, donde Dios siempre gana. ¿Cuántas veces puede Dios llamar a tu puerta antes de que finalmente dejes de escuchar sus golpes? ¿Cuántas oportunidades de arrepentimiento puedes rechazar antes de que tu corazón se vuelva de piedra? ¿Alguna vez has sentido que tu conciencia ya no te molesta como antes? ¿Que el pecado que alguna vez te horrorizaba ahora te parece normal? ¿Que la voz de Dios que una vez escuchabas claramente ahora suena como un susurro lejano? Amado hermano, querido amigo, hoy vamos a explorar el proceso más aterrador de toda la Escritura: el endurecimiento progresivo del corazón humano. Y te advierto, este mensaje incomodará tu alma, pero podría salvarte de un destino eterno. Dale like a este video ahora, suscríbete, activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar es una advertencia de vida o muerte espiritual. Después de las primeras plagas, el faraón había visto suficiente poder divino para convencer a cualquier persona racional. Había visto el Nilo convertirse en sangre, había sufrido la invasión de ranas, había sentido el tormento de los piojos y las moscas. Cada plaga fue una oportunidad de oro para arrepentirse, para humillarse, para obedecer al Dios verdadero. Pero en lugar de ablandar su corazón, cada plaga lo endureció un poco más. Y aquí está la verdad aterradora que debes entender. Cada vez que dices no a Dios, cada vez que ignoras su voz, cada vez que rechazas su llamado al arrepentimiento, estás añadiendo una capa más de cemento espiritual alrededor de tu corazón, y llega un punto donde ese cemento se vuelve permanente. La quinta plaga fue devastadora. Una terrible pestilencia cayó sobre todo el ganado de Egipto. Éxodo 9, versículos 3 al 6, dice que la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hizo diferencia entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada murió de todo lo de los hijos de Israel. Esta plaga atacaba directamente la economía egipcia, su fuente de riqueza, su poder militar. Los caballos egipcios que arrastraban los carros de guerra estaban muertos. Las vacas sagradas asociadas con Hathor y Apis yacían sin vida. Pero aún más significativo,
Los animales de los israelitas estaban perfectamente sanos. Dios estaba gritando: yo protejo lo mío mientras juzgo a mis enemigos. ¿Puedes ver la distinción? El faraón envió investigadores para confirmar si realmente el ganado de Israel estaba vivo. Y cuando confirmaron que así era, Éxodo 9, versículo 7, dice algo escalofriante. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Tenía la evidencia delante de sus ojos. Sabía que el Dios de Israel era real, pero eligió la rebelión, y esa elección, amado hermano, es el punto de inflexión entre la misericordia y el juicio. Porque Dios puede soportar tu ignorancia, pero cuando conoces la verdad y la rechazas intencionalmente, entras en un territorio peligrosísimo. Hebreos 10, versículo 26, dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, vino la sexta plaga sin advertencia previa, úlceras dolorosas que brotaban en la piel de todo egipcio y de todo animal. Éxodo 9, versículos 8 al 11, describe cómo Moisés tomó ceniza del horno y la esparció hacia el cielo delante de Faraón, y vino a ser sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de las úlceras, porque hubo sarpullido en los magos y en todos los egipcios. Esta plaga era personal, física, imposible de ignorar. Cada egipcio despertaba con su cuerpo cubierto de llagas supurantes. El dolor era constante. Incluso los hechiceros de Faraón, aquellos que habían replicado las primeras plagas, estaban tan enfermos que no podían presentarse en la corte. La religión falsa de Egipto había colapsado completamente. Sus dioses de la salud, Sekhmet, Sunu e Isis, no podían hacer nada. Pero aquí está lo más aterrador de todo. Éxodo 9, versículo 12, dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó. Espera. Dios endureció el corazón de Faraón. Así es. Después de que Faraón rechazó múltiples oportunidades de arrepentimiento, Dios confirmó judicialmente la decisión que Faraón ya había tomado. Cuando rechazas persistentemente la gracia de Dios, llega un momento donde Dios dice: está bien, sea hecha tu voluntad. Te confirmo en tu rebelión. Pablo lo explica en Romanos 1, versículos 24 y 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios entregó. Dejó de pelear por ellos. Confirmó su elección. Eso, amado hermano, es lo más aterrador que puede sucederle a un ser humano. Que Dios deje de llamarte. La séptima plaga escaló la intensidad. Granizo mezclado con fuego cayó del cielo destruyendo todo lo que quedaba en los campos. Éxodo 9, versículo 23, dice que Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargaba sobre la tierra. Esta no era una tormenta natural, era un ataque sobrenatural del cielo. El granizo era tan grande que mataba a hombres y animales instantáneamente. El fuego corría entre el granizo, un fenómeno meteorológico imposible. Egipto estaba siendo literalmente bombardeado desde arriba. Dios había declarado guerra total contra un sistema que se negaba a liberar a su pueblo. Y en medio de este terror absoluto, el faraón finalmente quebró. Llamó a Moisés y confesó: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Pero aquí está el problema. Su arrepentimiento era táctico, no genuino. Tan pronto como Moisés oró y el granizo cesó, Éxodo 9, versículo 30, y dice que volvió a pecar y agravó su corazón. Esto es lo que sucede con el arrepentimiento falso. Funciona solo bajo presión. Clamas a Dios cuando el dolor es insoportable. Prometes cambiar. Haces votos de reforma. Pero cuando el alivio llega, vuelves exactamente a la misma basura que te tenía esclavizado. ¿Cuántas veces has jugado ese juego con Dios?
¿Cuántas veces has prometido dejar el pecado solo para regresar a él la semana siguiente? Cada falso arrepentimiento endurece tu corazón un poco más, hasta que ya no puedes distinguir entre convicción genuina y manipulación religiosa. La octava plaga fue apocalíptica. Langostas en cantidades nunca vistas cubrieron toda la tierra de Egipto y devoraron cada planta que había quedado después del granizo. Éxodo 10, versículos 14 y 15, dice que subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron sobre todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrieron la faz de todo el país, y oscurecieron la tierra, y consumieron toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Egipto quedó completamente devastado. No quedaba comida. El hambre masiva era inminente, y aún así, el corazón de Faraón seguía endurecido. Sus propios siervos le suplicaron que dejara ir a Israel, porque Egipto estaba destruido, pero él seguía diciendo no. Luego vino la novena plaga, la más aterradora de todas antes de la muerte. Tinieblas absolutas que podían sentirse físicamente. Éxodo 10, versículos 21 al 22, describe cómo Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imagina oscuridad tan densa que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. Imagina 3 días sin sol, sin luz, sin poder moverte porque el terror de la oscuridad te paraliza. Esta era la oscuridad del juicio divino, un adelanto del infierno eterno, donde no hay luz, no hay esperanza, solo tinieblas perpetuas. Pero en las casas de los israelitas había luz, siempre luz para el pueblo de Dios, incluso cuando el mundo se hunde en oscuridad. Aquí está la aplicación directa y urgente para tu vida. Cada no que le das a Dios es peligroso. Cada convicción que ignoras es mortal. Cada llamado al arrepentimiento que rechazas te acerca al punto de no retorno. Proverbios 29, versículo 1 dice: El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. De repente, sin aviso previo. Un día cruzas la línea invisible entre la gracia y el juicio, y ya no hay camino de regreso. El faraón tuvo 9 oportunidades de arrepentirse. ¿Cuántas has tenido tú? ¿Cuántas veces Dios te ha confrontado con tu pecado y has prometido cambiar solo para volver a lo mismo? Pero todavía hay esperanza si tu corazón aún puede sentir convicción. Si estas palabras te están incomodando, eso significa que el Espíritu Santo todavía está obrando. Si sientes un peso en tu pecho, una urgencia de arrepentirte, una voz que te dice que es hora de rendir tu vida completamente a Dios, no ignores ese llamado. Podría ser tu última oportunidad antes de que tu corazón se endurezca permanentemente. Segunda de Corintios 6, versículo 2 grita: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, hoy, este momento. Deja tu amén en los comentarios si estás decidiendo hoy ablandar tu corazón ante Dios. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. En el próximo capítulo veremos la plaga final, la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos y la sangre del cordero que protege del juicio. Porque después de la advertencia viene o la salvación o la destrucción. Elige hoy a quién servirás. Este es tu refugio. Esta es tu última llamada. Bienvenido al punto de decisión donde tu eternidad se define. ¿Qué se necesita para que un corazón completamente endurecido finalmente se quiebre? ¿Cuál es el precio del orgullo que se niega a rendirse ante Dios? ¿Alguna vez has estado tan cerca del juicio divino que solo una cosa te separaba entre la vida y la muerte, entre la salvación y la destrucción total? Amado hermano, querido amigo,
Hoy vas a presenciar la noche más aterradora y más gloriosa de toda la historia humana. La noche en que Dios ejecutó el juicio final sobre Egipto y estableció el pacto de sangre más poderoso jamás visto. Si no has dado like a este video, hazlo ahora, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar es literalmente la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Esta no es teología abstracta, esto es supervivencia espiritual. Después de 9 plagas devastadoras, el faraón seguía negándose a liberar al pueblo de Israel. Su corazón estaba tan endurecido que ningún nivel de destrucción lo había movido al arrepentimiento genuino. Así que Dios anunció el juicio final, la plaga que terminaría con toda resistencia y obligaría al faraón a no solo permitir la salida de Israel, sino a suplicarles que se fueran. Éxodo 11, versículos y 5, registra las palabras aterradoras que Moisés le dio al faraón. Así ha dicho Jehová: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Esto no era una amenaza vacía, era una sentencia de muerte ejecutada por el mismo Dios. Pero aquí está lo que hace que esta plaga sea radicalmente diferente de todas las anteriores. Dios proporcionó un camino de escape, no solo para Israel, sino para cualquiera que creyera y obedeciera sus instrucciones. Éxodo 12 es el capítulo más importante del Antiguo Testamento, porque allí Dios instituye la Pascua, el sacrificio que separaría a los salvos de los condenados, a los protegidos de los juzgados, a los que tienen fe de los que confían en sí mismos. Y todo dependía de una cosa: la sangre de un cordero. Dios le dijo a Moisés que cada familia israelita debía tomar un cordero sin defecto, un macho de 1 año, perfecto en todo sentido. Lo guardarían durante días, examinándolo cuidadosamente para asegurarse de que no tuviera ninguna mancha, ningún defecto, ninguna imperfección. Luego, en el día 14 del mes de Nisán, al atardecer, toda la congregación de Israel lo sacrificaría. Éxodo 12, versículos 6 y 7 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esta no era una ceremonia religiosa vacía. Era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. La sangre del cordero aplicada en los postes de la puerta era la señal que le indicaba al ángel de la muerte que pasara de largo esa casa. Sin sangre, no había protección. Sin sangre, el primogénito moriría. No importaba si eras israelita o egipcio, rico o pobre, justo o malvado. Lo único que importaba era si había sangre en tu puerta. Éxodo 12, versículos 12 y 13, contiene una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios no dijo: veré tu bondad y pasaré de ti. No dijo: veré tus buenas obras y pasaré de ti. No dijo: veré tu sinceridad religiosa y pasaré de ti. Dijo: veré la sangre. La sangre era el único requisito. La sangre era la única protección. La sangre era la diferencia entre la muerte y la vida. Y entonces llegó la medianoche, la hora más oscura de la noche más oscura de la historia egipcia. Éxodo 12, versículo 29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. No hubo una sola casa egipcia
donde no hubiera un muerto. El palacio del faraón, llorando por su hijo muerto. Las casas de los nobles, lamentando a sus herederos perdidos. Las chozas de los pobres, clamando por sus primogénitos fallecidos. La nación entera sumida en un duelo colectivo tan profundo que el versículo 30 dice que se levantó aquella noche el faraón, y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero en las casas de Israel había paz, había vida, había protección total. No porque fueran mejores personas, no porque hubieran hecho más obras buenas, sino porque habían aplicado la sangre del Cordero en sus puertas. Esa sangre era su salvación, esa sangre era su cobertura. Esa sangre hablaba más fuerte que todos sus pecados, más fuerte que todas sus fallas, más fuerte que toda la ira de Dios contra el pecado. Y aquí está la conexión que cambia todo, querido amigo. Ese Cordero Pascual era una sombra profética, un adelanto, una imagen perfecta de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo identificó inmediatamente en Juan 1, versículo 29, cuando vio a Jesús y declaró: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cada detalle de la Pascua apuntaba hacia Cristo. El Cordero tenía que ser sin defecto. Jesús vivió sin pecado. El Cordero tenía que ser examinado durante días. Jesús fue examinado públicamente durante su ministerio, y ninguna acusación pudo sostenerse. El Cordero tenía que ser sacrificado al atardecer. Jesús murió a la hora exacta en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Ni un hueso del Cordero podía ser quebrado. Ningún hueso de Jesús fue quebrado en la cruz. La sangre del Cordero protegía del juicio de muerte. La sangre de Jesús nos protege del juicio eterno. Primera de Corintios 5, versículo 7, lo dice explícitamente: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús es tu Cordero Pascual, su sangre es tu protección, su muerte es tu salvación. Pero aquí está la pregunta que define tu eternidad. ¿Has aplicado la sangre del Cordero a tu vida? No es suficiente saber que Jesús murió. Los demonios saben eso. No es suficiente admirar su sacrificio desde lejos. Los egipcios vieron morir a sus corderos, y aún así perecieron porque no aplicaron la sangre. Tú debes, personal e intencionalmente, aplicar la sangre de Cristo a tu vida mediante la fe. Debes reconocer que eres pecador, que estás bajo el juicio de Dios, que mereces la muerte espiritual y que solo la sangre de Jesús puede salvarte. No tus buenas obras, no tu religiosidad, no tu moral, solo la sangre. Hebreos 9, versículo 22 declara: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La sangre es el único camino. Aquella noche en Egipto, después del clamor nacional por los muertos, el faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo en Éxodo 12, versículo 31, «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho». El orgullo había sido completamente quebrantado. La resistencia había terminado. El faraón no solo permitió que Israel se fuera, les rogó que se fueran, temiendo que todos los egipcios murieran si se quedaban más tiempo. Israel salió de Egipto aquella misma noche, después de 430 años exactos de esclavitud. Salieron libres, salieron protegidos, salieron victoriosos, y todo fue posible por la sangre del Cordero. La noche más oscura se convirtió en el amanecer de la libertad más gloriosa, y esa misma libertad está disponible para ti hoy. No importa cuánto tiempo has estado en esclavitud, no importa qué faraones te han tenido cautivo, no importa cuán profundas son tus cadenas, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, tiene poder para libertarte completamente. Romanos 5, versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. La sangre te justifica, la sangre te salva, la sangre te protege del juicio venidero. Pero debes aplicarla por fe hoy, no mañana, no cuando sientas que estás listo, hoy, ahora, en este momento. Deja tu amén en los comentarios si estás decidiendo hoy refugiarte bajo la sangre del Cordero. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que hay protección contra el juicio de Dios. En el próximo capítulo, veremos el cruce milagroso del Mar Rojo y cómo Dios abre caminos imposibles cuando confías en Él. Porque la liberación no termina con salir de Egipto, termina cuando cruzas al otro lado de lo imposible. Este es tu refugio. Esta es tu sangre de protección. Bienvenido a la Pascua que te salva para siempre. ¿Alguna vez has estado en una situación donde no hay salida? Donde miras hacia adelante y ves un obstáculo imposible. Miras hacia atrás y ves al enemigo acercándose. Miras a los lados y no hay escape. ¿Has experimentado ese momento de pánico absoluto, donde gritas a Dios, preguntándole por qué te trajo hasta aquí solo para dejarte morir? Amado hermano, querido amigo, hoy vas a descubrir que Dios te lleva intencionalmente a callejones sin salida, para que veas su gloria manifestarse en lo imposible. Lo que parece tu fin, es en realidad el escenario perfecto para el mayor milagro de tu vida. Dale like ahora, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que estás a punto de presenciar cambiará para siempre tu perspectiva sobre las crisis imposibles que enfrentas. Israel había salido finalmente de Egipto. Después de 430 años de esclavitud brutal, después de 10 plagas devastadoras, después de la noche de la Pascua cuando la sangre del Cordero los protegió del juicio de muerte, salieron libres. Éxodo 12, versículo 37, dice que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sumando mujeres, niños y ancianos, probablemente eran más de 2 millones de personas marchando hacia la libertad. Llevaban el oro y la plata que los egipcios les habían dado, urgidos por el terror de perder más vidas. Llevaban la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Llevaban la certeza de que Dios mismo los había liberado con mano poderosa y brazo extendido. Todo parecía perfecto, todo parecía resuelto, pero Dios tenía un plan que nadie esperaba. Dios les ordenó que no tomaran el camino directo hacia Canaán, sino que dieran un rodeo extraño hacia el desierto, acampando frente al Mar Rojo. Éxodo 14, versículos 1, al explica la estrategia divina. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante del cual acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Dios intencionalmente los puso en una trampa geográfica. Los colocó donde parecía que habían cometido un error fatal de navegación. Los posicionó exactamente donde el faraón pensaría que finalmente podía recuperar a sus esclavos. Y efectivamente, cuando le dijeron al faraón que Israel había huido, su corazón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo. Éxodo 14, versículos 5 y 6 dice: ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Cómo hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo. Preparó 600 carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto con sus capitanes. El ejército más poderoso del mundo, antiguo, con carros de guerra tirados por caballos veloces, con soldados armados hasta los dientes, con la furia de la venganza ardiendo en sus corazones, salió en persecución de un pueblo desarmado de esclavos recién liberados. La columna de polvo que levantaba el ejército egipcio debió verse desde kilómetros de distancia. El sonido de los cascos de los caballos y las ruedas de los carros debió hacer temblar la tierra. Cuando Israel vio al ejército egipcio acercándose por detrás,
y el Mar Rojo bloqueándoles el paso por delante. El pánico fue total. Éxodo 14, versículos 11 y 12, registra su grito desesperado a Moisés. No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Escucha la lógica retorcida del miedo. Preferimos la esclavitud segura que la libertad arriesgada. Preferimos vivir como prisioneros que morir como libres. Acababan de presenciar 10 plagas milagrosas. Acababan de ver el poder devastador de Dios contra Egipto. Y ante la primera crisis posliberación, ya querían regresar a las cadenas. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has querido volver a tu Egipto cuando el camino de la libertad se puso difícil? Pero Moisés, el hombre que había visto la zarza ardiente, que había enfrentado al faraón 10 veces, que conocía el carácter de Dios, les dio una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Éxodo 14, versículos 13 y 14 dice: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Estad firmes. Ved la salvación. Dios peleará por vosotros. Vosotros estaréis tranquilos. Esas instrucciones son tu manual de supervivencia para cada crisis imposible que enfrentes. Cuando el enemigo te persigue y el obstáculo te bloquea, no corras en pánico. No negocies con tu pasado. No vuelvas a tu esclavitud. Estate firme, observa y deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Dios le estaba diciendo: deja de orar, y empieza a moverte. Llega un punto donde la fe deja de ser contemplación y se convierte en acción. Moisés extendió su vara sobre el mar, y Éxodo 14, versículos 21 y 22, describe lo que sucedió. Y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, e hizo el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El agua, que debería fluir, se detuvo. El mar, que debería ahogar, se abrió. Lo imposible se hizo posible porque el Dios que controla las leyes de la física decidió reescribirlas para salvar a su pueblo. Pero hay un detalle crucial que no puedes perderte. La columna de nube que guiaba a Israel se movió de delante de ellos y se colocó entre Israel y el ejército egipcio. Para Israel era luz, para Egipto era oscuridad total. Éxodo 14, versículo 20 dice: E iluminaba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios creó una barrera sobrenatural que le dio a Israel el tiempo necesario para cruzar. Mientras el enemigo estaba confundido en la oscuridad, el pueblo de Dios caminaba en luz hacia su libertad. Esa misma protección divina está sobre ti hoy. Mientras tu enemigo espiritual intenta destruirte, Dios está creando barreras invisibles, retrasando ataques, confundiendo estrategias demoníacas, dándote el tiempo que necesitas para cruzar al otro lado de tu milagro. Cuando los egipcios finalmente pudieron ver, se lanzaron al mar abierto persiguiendo a Israel con todos sus carros y caballos. Pero Éxodo 14, versículos 24 y 25, dice que a la vigilia de la mañana, Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. El pánico se apoderó del ejército más poderoso del mundo. Las ruedas de sus carros
se atascaban en el fondo del mar. Sus caballos se descontrolaban y gritaron: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Pero era demasiado tarde. Israel había cruzado completamente al otro lado, y Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios». Éxodo 14, versículos 27 y 28, describe el momento final. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. El enemigo que los había esclavizado durante 430 años, el sistema que los había oprimido, los capataces que los habían azotado, el faraón que se había burlado del Dios de Israel, todos fueron sepultados en las aguas del juicio divino. Israel estaba parado en la orilla opuesta, completamente libre, completamente protegido, completamente asombrado por lo que Dios había hecho. Y el versículo 30 dice: «Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar». Aquí está la aplicación directa para tu vida hoy. Cuando Dios te lleva a un callejón sin salida, no es porque se olvidó del camino, es porque va a glorificarse abriendo un camino donde no lo hay. Cuando estás atrapado entre tu pasado que te persigue y un futuro que parece imposible, ese es exactamente el lugar donde Dios hace milagros. Isaías 43, versículos 16 al 19 dice: «Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad». Dios es especialista en lo imposible. Su currículum incluye abrir mares, derribar murallas, resucitar muertos y salvar pecadores. Entonces, ¿qué mar imposible enfrentas hoy? ¿Qué ejército de tu pasado te persigue amenazando con devolverte a la esclavitud? ¿Qué situación financiera? ¿Qué diagnóstico médico? ¿Qué relación rota? ¿Qué adicción poderosa se levanta delante de ti, como una pared de agua que no puedes atravesar? Estate firme. Ve la salvación de Dios. Porque cuando no hay plan B, Dios es el plan A definitivo. Cuando no hay escapatoria humana, ahí es donde la gloria divina se manifiesta con poder devastador. Tu mar rojo se va a abrir. Tu enemigo va a ser derrotado. Tu milagro está en marcha. Deja tu amén en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que está atrapado entre el mar y el ejército y necesita recordar que Dios abre caminos imposibles. En el próximo capítulo, exploraremos testimonios reales y actuales de personas que han experimentado su propio éxodo, su propia liberación milagrosa. Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos hoy. Este es tu refugio. Este es tu milagro. Bienvenido al otro lado de lo imposible. ¿Crees que el Dios que abrió el Mar Rojo hace 3,400 años sigue abriendo mares imposibles hoy? ¿Piensas que el poder que quebró las cadenas de Israel en Egipto ya no tiene fuerza para quebrar tus cadenas en el siglo XXI? ¿Has caído en la trampa de creer que los milagros son solo historias antiguas, relatos inspiradores del pasado, pero completamente irrelevantes para tu presente? Amado hermano, querido amigo, hoy vas a descubrir que el mismo Dios del Éxodo sigue ejecutando éxodos poderosos en vidas reales, en situaciones imposibles, en personas comunes que clamaron desesperadamente y vieron la mano de Dios moverse con poder devastador. Dale like ahora, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser el testimonio que encienda tu fe y te convenza de que tu liberación también es posible.
El éxodo no fue solo un evento histórico que sucedió una vez y nunca más se repitió. Fue la demostración definitiva del carácter de Dios. Él es el Dios libertador, el Dios que rompe cadenas, el Dios que abre caminos imposibles, el Dios que destruye sistemas de opresión y saca a su pueblo de la esclavitud hacia la libertad. Y ese carácter no cambia. Hebreos 13, versículo 8 declara: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. El Dios que libertó a Israel de Egipto es exactamente el mismo Dios que puede libertarte a ti hoy de cualquier Egipto moderno que te tenga cautivo. La geografía cambió, el tiempo cambió, pero el poder de Dios permanece intacto, disponible, listo para manifestarse en tu vida si clamas con fe genuina. Conoce la historia de María, una mujer de 35 años que vivió durante 15 años atrapada en las cadenas invisibles pero brutales de la adicción a las drogas. Su Egipto no era literal, pero era igualmente devastador. Cada día despertaba con la misma compulsión que la esclavizaba, el mismo capataz químico que la obligaba a conseguir la siguiente dosis, sin importar el costo. Perdió su trabajo, perdió a su familia, perdió su dignidad. Vivía en las calles, prostituyéndose para financiar su adicción, fabricando ladrillos de vergüenza día tras día, sin esperanza de libertad. Los programas de rehabilitación fallaron 7 veces. Las promesas que se hacía a sí misma de dejarlo duraban apenas horas. Había llegado al punto donde la muerte parecía más misericordiosa que seguir viviendo como esclava. Pero una noche, tirada en un callejón oscuro después de una sobredosis que casi la mata, clamó a un Dios que no estaba segura de que existiera: Si eres real, sácame de este infierno. Esa fue su noche de Pascua. Ese fue el momento cuando su clamor atravesó el cielo y activó la intervención divina. Un misionero que pasaba por ese callejón, algo que nunca hacía a esa hora, la encontró, la llevó a un centro cristiano de rehabilitación. Allí, por primera vez en 15 años, María escuchó que había un Dios que rompía cadenas, que había un Cordero cuya sangre cubría toda vergüenza, que había un poder mayor que cualquier adicción. Y cuando aplicó por fe la sangre de Cristo a su vida, cuando se rindió completamente y dejó de confiar en su propia fuerza, algo sobrenaturalmente se rompió. La compulsión que la había dominado durante década y media simplemente desapareció. No fue fácil, no fue instantáneo en todos los aspectos, pero el poder de la adicción fue quebrado en el nombre de Jesús. Hoy, 8 años después, María dirige un ministerio que rescata mujeres de las calles, llevándolas al mismo poder libertador que ella experimentó. Su testimonio no es único, es simplemente uno de millones. Escucha la historia de Carlos, un hombre de 42 años cuyo Egipto era la opresión demoníaca que lo atormentaba desde la adolescencia. Voces que lo insultaban constantemente, pesadillas que lo despertaban gritando, una depresión tan profunda que intentó suicidarse 3 veces. Los psiquiatras diagnosticaron esquizofrenia, le recetaron medicamentos que lo convertían en un zombi, pero no silenciaban las voces. Su familia lo abandonó, convencida de que estaba loco. Vivió durante 20 años como prisionero de una tortura mental que nadie más podía ver, pero que era más real que las cadenas físicas. Pero un día, desesperado y al borde de su cuarto intento de suicidio, entró a una pequeña iglesia donde estaban orando. El pastor, movido por el Espíritu Santo, se acercó y le dijo: «Hermano, tú no estás loco, estás oprimido, pero Cristo te va a libertar hoy». Lo que sucedió a continuación fue su cruce del Mar Rojo. Durante 2 horas, ese pequeño grupo de creyentes oró por Carlos, reprendiendo en el nombre de Jesús todo poder demoníaco, declarando la autoridad de la sangre del Cordero, invocando el poder del Espíritu Santo. Y Carlos sintió físicamente algo salir de él, como si cadenas invisibles se rompieran una por una. Las voces que lo habían atormentado durante 2 décadas
callaron instantáneamente. La opresión que pesaba sobre su mente como una losa de cemento se levantó. Por primera vez en 20 años, experimentó paz genuina, silencio mental, libertad espiritual. Los doctores no pueden explicarlo médicamente, pero Carlos no necesita explicaciones científicas. Él sabe exactamente qué sucedió. El mismo poder que destruyó al ejército egipcio en el Mar Rojo, destruyó las fuerzas demoníacas que lo esclavizaban. Hoy, Carlos es líder de un ministerio de liberación, ayudando a otros que sufren la misma opresión que él venció, por el poder del nombre de Jesús. Y está el testimonio de Ana y Roberto, un matrimonio al borde del divorcio después de 18 años juntos. Su Egipto era un ciclo destructivo de infidelidad, abuso verbal, amargura acumulada y dolor que parecía irreparable. Las heridas eran tan profundas que dormir en la misma casa se había vuelto insoportable. Los abogados ya estaban preparando los papeles de divorcio. Los hijos estaban devastados viendo a sus padres destruirse mutuamente. Humanamente hablando, no había esperanza de restauración. El matrimonio estaba muerto. Solo faltaba firmarlo oficialmente. Pero la madre de Ana, una mujer de oración poderosa, se puso de rodillas y clamó a Dios como Israel clamó en Egipto. Señor, solo tú puedes restaurar lo que está muerto. Solo tú puedes abrir un mar donde no hay camino. Convencida por su madre, Ana aceptó ir a un retiro matrimonial cristiano como último intento antes de firmar el divorcio. Roberto fue solo, porque no quería que lo acusaran de no haber intentado todo. Durante ese fin de semana, escucharon por primera vez el Evangelio de la gracia que perdona lo imperdonable, del amor que restaura lo irreparable, del poder que resucita matrimonios muertos. Cuando el predicador habló sobre cómo Cristo murió por ellos mientras aún eran enemigos de Dios, algo se quebró en ambos corazones. Si Dios perdonó sus rebeliones más terribles, ¿cómo podían ellos negarse a perdonarse mutuamente? Esa noche, llorando como nunca antes, se arrepintieron delante de Dios y se pidieron perdón el uno al otro. Y Dios hizo un milagro. El amor que estaba muerto resucitó. La relación que estaba destruida fue restaurada. Hoy, 7 años después, su matrimonio es más fuerte que nunca y ministran a otras parejas en crisis, demostrando que ninguna relación está tan rota que Dios no pueda repararla. Estas historias no son excepciones raras, son ejemplos de lo que Dios hace constantemente cuando su pueblo clama con fe desesperada. Primera de Pedro 5, versículo 8, nos advierte que nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero Juan 3, versículo 8, declara la victoria. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino específicamente a deshacer, a destruir, a demoler todo lo que el enemigo ha construido en tu vida. Cada adicción es una obra del diablo que Cristo vino a deshacer. Cada opresión es una estrategia demoníaca que Cristo vino a destruir. Cada relación rota es un plan del infierno que Cristo vino a restaurar. El poder del Éxodo no es nostalgia religiosa, es realidad presente disponible para ti hoy. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Estás listo para tu propio éxodo? ¿Estás dispuesto a dejar de confiar en tu fuerza y clamar al Dios que abre mares? María intentó liberarse 7 veces por su cuenta y falló. Solo cuando clamó a Dios, experimentó libertad real. Carlos buscó respuestas en la psiquiatría durante 20 años y siguió esclavizado. Solo cuando se rindió al poder de Cristo, encontró liberación total. Ana y Roberto intentaron arreglar su matrimonio humanamente y solo empeoraron. Solo cuando invitaron a Dios al centro de su relación, vieron restauración milagrosa. El patrón es siempre el mismo: esfuerzo humano que falla, clamor desesperado a Dios, intervención sobrenatural que cambia todo. Gálatas 5, versículo 1, grita una verdad que debe resonar en tu alma.
Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo ya pagó el precio de tu libertad en la cruz. La sangre del Cordero ya fue derramada. El poder que abrió el Mar Rojo ya está disponible. Lo único que falta es que tú clames, que tú creas, que tú te apropies por fe de la libertad que ya fue comprada con sangre divina. Tu Egipto, sea cual sea, no tiene poder para retener lo que Dios decide libertar. Tu faraón, por más fuerte que parezca, caerá como cayó el faraón antiguo, cuando Dios dice que es hora de tu éxodo. Deja tu amén en los comentarios. Mejor aún, deja tu testimonio de cómo Dios te ha libertado, o está libertándote ahora. Porque cuando compartimos lo que Dios hace, fortalecemos la fe de miles que necesitan creer que el milagro también es posible para ellos. En el próximo capítulo, el capítulo final de esta serie, exploraremos cómo vivir como libre después de tu éxodo, porque la liberación no es el final, es apenas el comienzo de tu nueva identidad en Cristo. Este es tu refugio, este es tu poder de testimonio. Bienvenido a la comunidad de los libertados, que nunca volverán a Egipto. ¿Qué haces cuando finalmente las cadenas se rompen? ¿Cómo vives cuando ya no hay muros que te encierren? Cuando ya no hay capataces que te azoten? Cuando ya no hay faraones que te esclavicen? ¿Alguna vez has sido liberado de algo, pero tu mente sigue viviendo como prisionera? Tu corazón sigue sintiendo como esclavo. Tu comportamiento sigue actuando como cautivo. Amado hermano, querido amigo, hoy llegamos al capítulo final de esta serie sobre el éxodo más poderoso de la historia, y vamos a confrontar la verdad más peligrosa de todas. Puedes salir de Egipto físicamente, pero seguir siendo esclavo mentalmente. Puedes cruzar el Mar Rojo, pero llevar Egipto en tu corazón. Puedes experimentar la liberación divina, pero rechazar tu nueva identidad. Dale like a este video ahora, suscríbete al canal, activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar determinará si vives el resto de tu vida como libre o como esclavo liberado que nunca aceptó su libertad. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo y vio al ejército egipcio ahogado en las aguas, experimentaron el momento más glorioso de su historia. Éxodo 15, versículo 1, registra el cántico de victoria que entonaron. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Estaban libres. La esclavitud había terminado. El poder de Egipto había sido destruido. Tenían delante de ellos el desierto que los llevaría a la tierra prometida. Todo era perfecto, todo era nuevo, todo era posible. Pero en los días, semanas y meses siguientes, algo aterrador comenzó a suceder. Empezaron a quejarse, a murmurar, a recordar Egipto con nostalgia, a desear volver atrás. La libertad física no había transformado su mentalidad de esclavos. Números 11, versículos al 6, registra una de las declaraciones más patéticas de toda la Escritura. Y volvió el pueblo a llorar, y dijo: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Espera, estaban añorando Egipto, recordaban con cariño la comida de su esclavitud, habían olvidado los látigos, el dolor, la opresión, las cadenas. Estaban libres, comiendo el pan del cielo que Dios les enviaba cada día milagrosamente, caminando hacia una tierra de promesa y abundancia. Pero su mente seguía esclava, su corazón seguía en Egipto. Su identidad no había cambiado aunque su geografía sí, y esa, amado hermano, es la trampa mortal que destruye a millones de personas que Dios liberta. Salen de Egipto, pero Egipto nunca sale de ellos. La libertad verdadera no es solo la ausencia de cadenas externas, es la transformación de tu identidad interna. Romanos 12, versículo 2,
Lo dice con claridad absoluta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos. Renovación del entendimiento. No basta con que Dios te saque de Egipto. Él necesita sacar Egipto de ti. No es suficiente que rompan tus cadenas físicas. Necesitas que tu mente sea renovada para pensar como libre. No alcanza con cruzar el Mar Rojo. Necesitas caminar en tu nueva identidad del otro lado. Porque si sigues pensando como esclavo, tarde o temprano regresarás a comportarte como esclavo aunque nadie te esté obligando. Esto es lo que significa vivir como libre. Es rechazar activamente la mentalidad de víctima que te dice que tu pasado define tu futuro. Es negarte a usar tu dolor como excusa para permanecer estancado. Es decidir cada día que no volverás atrás, sin importar qué tan difícil sea el camino hacia adelante. Israel tuvo múltiples oportunidades de regresar a Egipto. Cada vez que las cosas vistas se ponían difíciles en el desierto, alguien sugería volver a la esclavitud. Pero Dios les estaba enseñando algo revolucionario. La libertad no es la ausencia de dificultades, es la presencia de propósito. Los problemas del desierto eran temporales y tenían un destino glorioso. La comodidad de Egipto era permanente, pero llevaba a la muerte. ¿Qué prefieres tú? ¿Comodidad sin propósito o desafío con destino divino? Tu nueva identidad en Cristo no es algo que tú construyes, es algo que Él declara y tú aceptas. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Grita una verdad que debe resonar en cada fibra de tu ser, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no mejorada, no reparada, nueva. Las cosas viejas pasaron, no están en proceso de pasar, pasaron, ya no existen, ya no tienen poder sobre ti, ya no definen quién eres. Todas son hechas nuevas. Tu identidad, tus posibilidades, tu futuro, tu propósito, todo nuevo. Pero debes creerlo, debes declararlo, debes vivirlo. Porque el enemigo va a intentar convencerte cada día de que sigues siendo lo que eras, de que tu pasado te persigue, de que nunca cambiarás realmente. Vivir como libre significa que dejas de buscar aprobación de los egipcios que te esclavizaban. Dejas de intentar impresionar a las personas que te menospreciaban cuando estabas en cadenas. Dejas de medir tu valor por los estándares del sistema que Dios destruyó para libertarte. Israel había sido considerada inferior, despreciable, desechable en Egipto. Pero Éxodo 19, versículos 5 y 6, contiene la declaración de identidad más poderosa jamás dada a un pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa, especial tesoro, reino de sacerdotes, gente santa. Esa era su nueva identidad, no esclavos, no víctimas, no desechos, tesoro divino con propósito sagrado, y esa misma identidad es tuya, hoy, si estás en Cristo. Primera de Pedro 2, versículo 9 declara: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, no accidente, real sacerdocio, no común, nación santa, no mundano, pueblo adquirido, no abandonado. Fuiste llamado de las tinieblas a la luz. Tu identidad cambió radicalmente, pero debes caminar en ella. Debes vestirte de ella cada mañana. Debes recordarte a ti mismo quién eres en Cristo, cuando el mundo te grita quién solías ser en Egipto. Tu opinión sobre ti mismo debe estar basada en lo que Dios dice de ti, no en lo que tu pasado demostró de ti. Pero vivir como libre también significa que asumes responsabilidad por tus decisiones. En Egipto, no tenías opciones.
El faraón decidía tu día, tus tareas, tu destino. Pero en libertad, tú eliges, y con esa libertad viene responsabilidad. Gálatas 5, versículo 13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad no es licencia para pecar, no es permiso para vivir egoístamente, no es excusa para hacer lo que quieras sin consecuencias. Libertad es el poder de elegir hacer lo correcto, sin que nadie te fuerce. Es la capacidad de servir por amor, en lugar de servir por obligación. Es vivir bajo el gobierno de Dios voluntariamente, en lugar de vivir bajo la tiranía del pecado inevitablemente. Aquí está la pregunta que define tu futuro. ¿Estás viviendo como libre o sigues comportándote como esclavo? ¿Has renovado tu mente o sigues pensando con mentalidad de Egipto? ¿Abrazas tu nueva identidad en Cristo o sigues definido por tu pasado, tus fracasos, tus cadenas rotas? Porque puedo asegurarte algo con absoluta certeza. Si no decides intencionalmente vivir como libre, gravitarás naturalmente de regreso a tu esclavitud. La mentalidad de esclavo es cómoda porque no requiere fe, no demanda riesgo, no exige que confíes en un futuro que no puedes ver, pero es una trampa mortal que convertirá tu liberación en desperdicio y tu éxodo en fracaso. Juan 8, versículos 31 al 36, contiene las palabras de Jesús que definen la libertad genuina. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No parcialmente, no temporalmente. Verdaderamente, completamente, eternamente. Pero esa libertad se activa cuando permaneces en su palabra, cuando la verdad gobierna tu vida, cuando decides cada día vivir como hijo y no como esclavo. Entonces, ¿qué harás hoy? ¿Seguirás mirando atrás hacia tu Egipto con nostalgia? ¿Continuarás quejándote del desierto mientras caminas hacia la promesa? ¿O abrazarás tu nueva identidad? Renovarás tu mente, caminarás en libertad y te convertirás en testimonio vivo del poder libertador de Dios. La elección es tuya. Dios ya hizo su parte. Te sacó de Egipto, destruyó a tu enemigo, te dio nueva identidad, te prometió tierra de abundancia. Ahora te toca a ti decidir si vivirás a la altura de tu liberación o desperdiciarás tu éxodo. Josué 24, versículo 15, te confronta con la decisión que debes tomar hoy. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Deja tu amén en los comentarios. Mejor aún, deja tu declaración de identidad, tu decisión de vivir como libre, tu compromiso de no volver atrás. Comparte este video completo con alguien que necesita escuchar esta serie del éxodo más poderoso de la historia. Porque cuando el pueblo de Dios vive como verdaderamente libre, el mundo no puede ignorar el poder transformador del Evangelio. Este ha sido tu refugio durante 8 capítulos. Esta ha sido tu verdad. Esta ha sido tu liberación. Ahora camina en ella. Vive en ella. Prospera en ella. Bienvenido a tu nueva identidad. Bienvenido a tu vida en libertad. Bienvenido al otro lado del Mar Rojo donde nunca más volverás a ser esclavo. Este es tu éxodo. Este es tu momento. Este es tu hoy de libertad total en Cristo Jesús. Amén y amén.